Mis queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a esta nueva presentación. Soy el Padre Uriel Salas y les envío una bendición para compartirles este tema de hoy, la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo está presente en toda la historia de la creación y en toda la historia de la salvación. Explorar ese tema del Espíritu significaría entrar en el detalle de cada una de las manifestaciones de Dios. Hoy les voy a presentar solamente algunos puntos desde el capítulo 8 de la carta a los Romanos. En esa carta, San Pablo presenta al Espíritu Santo. Comienza en el versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, estar en Cristo Jesús. Esa es la disposición con la que vamos a considerar este tema de la vida en el Espíritu. Estar en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se opone al Espíritu la carne, es decir, la condición que se deja vencer por el pecado, se deja vencer por el miedo, por las injusticias, por la violencia, la condición que piensa que después de la muerte no hay nada y que simplemente podemos vivir de la misma manera, haciendo el bien, haciendo el mal, no haciendo nada, en la indiferencia. No va a pasar nada porque todos nos vamos a morir y ese será el final. Esa es la condición de la carne. La condición del Espíritu es la conciencia de lo que nosotros somos, de lo que nosotros valemos delante de Dios y de la misión que tenemos en este tiempo presente y en la eternidad hacia donde nos dirigimos. Dice San Pablo que nosotros estamos en el Espíritu. En el versículo 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios, no es de Él, no es de Cristo. Entonces, la vida en el Espíritu significa que Cristo habita en nosotros y que Él es nuestro Señor, es decir, nosotros somos de Él. Nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro compañero. Él es la referencia de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia. Y esa es la labor del Espíritu Santo, que nosotros nos configuremos en esa misma esencia que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 insiste con un argumento todavía más contundente. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces la habitación del Espíritu transforma nuestro cuerpo mortal, físico, mueve nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nos proyecta hacia la resurrección, es decir, nosotros por la habitación de nuestro Señor Jesucristo resucitado vamos a recorrer el mismo camino de salvación que ha recorrido nuestro Señor Jesucristo, es decir, somos los continuadores del ministerio de la salvación. Solamente se puede salvar participando del misterio de la resurrección. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Dios Padre resucita a Jesucristo, Dios Espíritu Santo nos hace partícipes de esa resurrección, es decir, el protagonista es también el Espíritu Santo. Más adelante en el versículo 15 dice aquella famosa frase: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, con el cual clamamos: Abba Padre. La declaración Abba Padre significa esa integración
con nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo. Entonces, la adopción es llegar a integrarnos nosotros en el Hijo. La posibilidad, la capacidad de integrarnos en Dios Hijo es permitida por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros entremos en esa integración con nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, San Pablo va a decir, si ustedes son hijos, ustedes son los responsables de la creación, porque nuestro Señor Jesucristo, Hijo, es el responsable de la creación y Él es el que está llevando esta creación adelante. La creación está esperando que se manifieste la gloria de Dios, dice San Pablo. Y esa manifestación es la manifestación de nosotros, ya no como simples mortales que vivimos esta existencia y vamos a desaparecer, sino como hijos de Dios que vivimos esta existencia como participación de la creación, es decir, nosotros estamos creando junto con nuestro Señor Jesucristo, y esa es la participación que permite hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona? En el versículo 26 vuelve San Pablo y dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Nadie sabe orar como se debe. ¿Quién puede? Y dice San Pablo, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos inefables, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, estamos habitados por el Espíritu y ese Espíritu es la voz que nos permite discernir. Ese Espíritu es la fuerza que nos permite mover nuestra propia vida. Entonces el Espíritu nos da conciencia de ser hijos de Dios, nos da la identidad de ser hijos de Dios y nos da la dignidad. ¿Qué vale un hijo, una hija de Dios? La oración entonces es el ejercicio nuestro de escudriñar el corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? En nuestro corazón hay un montón de voces, desde las voces más simples que me dicen cuándo dormir, cuándo comer, las voces más complejas que me dicen cuáles son mis responsabilidades y tengo que atenderlas, y las voces más profundas, donde el Espíritu nos dice quiénes somos, cuál es nuestro Señor y cuál es nuestro camino, cuál es nuestra misión. Entonces la oración es saber escudriñar el corazón para escuchar realmente la voz del Espíritu, ir más allá de las voces del mundo, de la carne, y entrar en la profundidad de la voz del Espíritu. Nosotros somos entonces una manifestación del Espíritu en nuestro cuerpo que sostiene esta vida, en nuestro corazón que mueve nuestra vida y en nuestro espíritu personal que nos permite llevar adelante conciencia, identidad, dignidad, libertad y en todo su conjunto la verdad. Como lo dice San Juan, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad es la que permite la libertad, la paz y todas las manifestaciones de Dios. El ejercicio entonces es escudriñar el corazón en nuestra oración, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y en ese diálogo encontrar en el fondo de nuestra existencia la voz del Espíritu, que coincide con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ser auténticamente nosotros. Y ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sean ustedes lo que Dios Padre hizo de ustedes. El Creador los creó así. Reconózcanse, ámense, intégrense y vengan conmigo a servir. Vamos a salvar el mundo comenzando por ustedes mismos. Reconozcan su identidad, su dignidad, su valor
Intégrense en esa realidad, ámense a sí mismos y vengan a entregar toda su vida conmigo, con el Señor Jesucristo. Entregar toda la vida, en palabras de San Pablo, es configurarse con la cruz de Cristo. Y termina San Pablo diciendo, todos los dones confluyen en uno solo, el amor de Cristo. Para nosotros, conocer al Espíritu Santo es imposible, porque es el Espíritu eterno, es Dios. Nosotros conocemos la presencia y la manifestación del Espíritu Santo por medio de los efectos. ¿Cuáles son los efectos del Espíritu Santo en mi vida? Los efectos son los dones del Espíritu que yo regalo, que yo dono a mis hermanos y hermanas, y la capacidad que yo tengo de recibir de mis hermanos y hermanas los dones espirituales que ellos me comunican. Entonces yo puedo decir que el Espíritu Santo habita en mí si yo comunico paz y soy capaz de recibir paz, si yo comunico alegría y soy capaz de recibir alegría, si yo comunico esperanza, fe, paciencia, inteligencia, sabiduría, y soy capaz de recibir de mis hermanos y hermanas esa misma dimensión de dones. Los dones que salen y que entran, esa conciencia y esa acción de vida es lo que me permite a mí comprobar que el Espíritu Santo habita en mí. Si soy capaz de reconocer sus dones saliendo de mí como generosos actos y entrando en mí como humilde aceptación del amor de Dios. Entonces el conjunto de todos los dones es el amor de Dios. Y ahí San Pablo dice sus palabras más sublimes en este capítulo. Capítulo 8 de la Carta a los Romanos, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es obvia. Nadie. Porque el amor de Cristo es gratis y es lo más poderoso que hay. El amor permite que funcione la fe y que funcione la esperanza. El amor nos puede alcanzar la paz, nos puede introducir en la alegría y el amor nos alcanzará finalmente la libertad. Y San Pablo comienza a hacer una lista larga diciendo, pues nadie. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ninguna de las circunstancias de este mundo nos va a vencer. Los que son de la carne creen que pueden ser derrotados por las vicisitudes de la vida, por las dificultades de la vida. Creemos que el miedo nos va a ganar, creemos que la duda nos va a confundir, creemos que el pecado nos va a aplastar. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Quienes viven en el Espíritu tienen esta certeza. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Versículo 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, es decir, cada día nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo, es decir, a donar nuestra vida por nuestros hermanos y hermanas, por algo que realmente sea significativo. Justicia, verdad, consolación, reconciliación. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó primero. Dios Padre nos amó y la prueba es que nos mandó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo Hijo nos amó hasta el extremo, hasta la cruz. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a amar con todos los colores, es decir, cada dimensión del amor es un don del Espíritu Santo. Cada que hagamos funcionar un don espiritual, el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros no podemos aplicar los dones espirituales por nuestra propia voluntad. Si los hacemos, si los aplicamos, si los entregamos, es porque el Espíritu Santo lo permite y nos mueve.
Él es el actor principal, siempre. Versículos finales, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El mismo San Pablo en la carta de los Corintios dirá que todo pasará, pero el amor de Dios nunca pasará. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, que podamos en nuestra oración ir a lo profundo de nuestro ser y encontrar esa voz del Espíritu que nos dice cuál es la voluntad de Dios, que podamos desplegar el amor de Dios en cada don obsequiado, en cada don recibido, y que en esa comunicación de dones espirituales podamos decirnos unos a otros: somos hijos de Dios, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y somos templo del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga en este camino y pongámonos en oración. Espíritu Santo, Divino Consolador y Guía Celestial, hoy elevo mi corazón lleno de gratitud hacia ti por tu presencia constante en mi vida. Te doy gracias por tu amor incondicional, por la sabiduría infinita que ilumina mi camino y por tu consuelo que conforta mi alma en los momentos de aflicción. En este momento te pido humildemente que nunca me abandones, que siempre permanezcas a mi lado en cada paso que doy, en cada decisión que tomo y en cada desafío que enfrento. Permíteme sentir tu presencia en todo momento y que tu paz inunde mi ser en todos los momentos de duda y temor. Espíritu Santo, sé mi fortaleza en la debilidad, mi luz en la oscuridad y mi guía en la incertidumbre. Que tu amor inagotable me acompañe siempre, llenando mi vida de esperanza, alegría y plenitud. Amén.